Soy Darwin Pérez. Esta es mi seña. En el día de hoy vamos a hablarle de lo que es un plan de preservación y conservación de documentos. Es importante tener en cuenta que esto está relacionado con la gestión documental y estas son las leyes que en Colombia están amparando el plan de preservación y conservación documental. Se trata de la importancia de mantener nuestros documentos de manera apropiada, que se encuentren en sitios aptos para ello. Sea esta una empresa privada o una empresa pública, hay que tener claro que la información que se maneja debe ser real y que cuando sea necesario que se preste un informe, pues las empresas deben estar dispuestas a prestar dicho informe. Por eso es importante una gestión documental apropiada. Y para eso debe tenerse en cuenta ciertos factores que nos van a facilitar que la gestión documental se lleve bien. Y para eso necesitamos un plan de preservación, que nos habla de la importancia de tener cuidado con aspectos relacionados con el manejo de la documentación. Muchos de estos documentos se tienen que manejar de manera muy cuidadosa con el uso de tapabocas, guantes, para el cabello, batas especiales. Si hablamos de documentos históricos, deben ser muy bien conservados y preservados, deben mantenerse limpios y para eso se hace necesario la creación de un plan de preservación y conservación. Esto está amparado en leyes, esto tiene protocolos que se deben respetar y que se deben mantener en buen estado. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Milady, mi seña es esta. Pues el tema que vamos a trabajar es sobre primero diagnóstico integral de los documentos. ¿Cuál es el problema? Pues en algunas empresas no tienen conocimiento de cómo tener una conservación de lo producido o recibido de sus documentos. Cómo deben organizar las carpetas, entonces deben de buscar un objetivo para evaluar el desarrollo, cómo deben de realizar estos documentos, cómo deben de ser organizados, también elaborar, implementar y evaluar unos formatos. Primero sabe qué tenemos que hacer. Por ejemplo, organizarlos en carpeta. Un punto B, por ejemplo, que el lugar esté bien organizado. Un plan C es donde se van a almacenar. Un plan D es que no esté húmedo, sino que tenga un buen estado de conservación. Por ejemplo, en diseñar o implementar programas de proyectos que sean para conservar el documental. El segundo es el medio ambiente y el almacenamiento. Primero es el problema, que es el desconocimiento de los protocolos asociados. Hay un desorden, las personas que entran a trabajar pues no conocen cuáles son los lineamientos que tienen que tener en cuenta. ¿Cuál es su objetivo? Sensibilizar primero a las personas que están encargadas de la importancia del almacenamiento, de saber las reglas, las normas y también diseñar un programa de revisión de cumplimiento de las medidas, de cómo se va a hacer, y ya en lo correctivo es autorizar recursos para para que los trabajadores puedan realizar un buen funcionamiento donde se van a guardar los archivos, pintura, que esté todo limpio, que esté sus ventanas, el estante, todo eso que se funcione bien, que tenga lo que es la ventilación, que sepan las rutas, que es como el ambiente, el ingreso que van a tener y todo. En el tercero
que es temperatura y humedad. El problema es el desconocimiento y consecuencia causa por efectos que cambian la temperatura. El control de riesgo. Hay muchos que no saben pues cuál es la temperatura. Entonces, ¿qué debe de hacer? Tener un objetivo. ¿Cuál? Concientizar primero cuáles son los reglamentos, cómo tiene que estar la temperatura, que sea manejable, que no sea ni muy húmedo ni muy caliente para que no dañe los documentos. Tiene que tener ventilación y también poder aplicar de manera oportuna elementos de seguridad. En el correctivo ya viene a intervenir que tengan un buen manejo de la humedad, que regulen su temperatura y garantizar que esté un buen clima, que tenga su temperatura adecuada, que debe usar tapabocas, guantes, sus herramientas, pues si necesita arreglar uno de los estantes o algún elemento de los que está dentro de los archivos. Que se tenga en cuenta la ventana, que tenga una ventilación, que tenga el aire acondicionado. Es importante tener un control de temperatura. Buenas, mi nombre es Daniva y yo vengo a hablarle acerca de otro ítem que se debe tener en cuenta a la hora de la preservación y conservación documental y tiene que ver con los cuidados que se deben y los protocolos que se deben seguir en caso de desastres naturales. Primero nos vamos a enfocar en un problema. Generalmente las empresas no cuentan con controles constantes de factores de riesgo y eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Para poder tener en cuenta cómo manejar esto, necesitamos tener objetivos claros. Y el objetivo es, primero, garantizar que se cuentan con mecanismos adecuados para el manejo y protocolos para el manejo de emergencias. Deben haber rutas claras y establecidas. ¿Qué vamos a hacer si, por ejemplo, un área se nos inunda o hay problemas de fuego? ¿Hacia dónde vamos a ir con los archivos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ruta debemos seguir? ¿Qué protocolo debemos seguir? Entonces debemos tener eso claramente establecido y eso debe estar inclusive demarcado dentro de las áreas de archivo. Que la persona que trabaja allí vea claramente cuál es la ruta que debe seguir, hablando de la parte física y hablando de los protocolos de seguridad que se deben tener en cuenta en caso de desastres naturales y los cuidados que se deben tomar. Y tener en cuenta también la aplicación. Para eso vamos a hablar de los correctivos que se van a hacer. Ahora, primero hay que implementar capacitación del personal que trabaja allí. ¿Qué vamos a hacer en caso de un temblor? ¿Qué vamos a hacer en caso de incendios? Debe haber una capacitación constante de la manera en que se va a manejar el sistema de archivos allí. También es importante que se nombre un equipo interdisciplinario. Son personas responsables de que los procesos se estén llevando de la manera adecuada. De eso se trata también esto. Y hago hincapié nuevamente en la importancia de las capacitaciones y que estos procesos se lleven de la manera correcta, de que haya una interventoría que facilite que estos procesos se estén cumpliendo de la manera apropiada. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quiero hablarles ahora, bueno, yo soy Daniva Daza, esta es mi seña. Voy a hablarle ahora de otro ítem que vamos a tomar en cuenta a la hora de la gestión archivística y tiene que ver con la manipulación correcta de los documentos. Hay un problema constante. La mayoría de personas no sabe cómo se debe manipular los documentos. Existen cosas como el uso de los mismos documentos y ni siquiera las personas lo saben usar. Doblan los documentos, los grapan demasiado, lo mantienen en sitios donde fácilmente se van a deteriorar. Incluso muchas veces el deterioro llega a problemas de humedad y mal olor con los documentos.
cuando doblan un documento se pierde mucha información y el constante mal uso de estos documentos hace que se pueda dañar y se va a perder mucha información. Por eso es importante tener cuidado con la manera en que nosotros manejamos y manipulamos los documentos. Si la manipulación correcta trae problemas, imaginémonos cuando no se hace de manera correcta. Bueno, para poder hacer correctivos necesitamos primero tener objetivos claros. Hay que sensibilizar al grupo de trabajo sobre qué medidas se deben utilizar cuando nosotros estamos manipulando documentos. Muchos documentos que necesitan que se utilicen guantes, que se utilicen mascarillas, que se utilicen cosas apropiadas para poder preservarlos a ellos. También vamos a hablar acerca del correctivo que se debe aplicar. Primero, las empresas deben tener una dotación completa de elementos de seguridad para proteger no solo la documentación, sino las personas que utilizan la documentación. Deben haber protocolos de limpieza claramente establecidos. La idea es que no se afecte la documentación. Y por ejemplo, hablando un poco de la pandemia que tenemos, el COVID-19 hace que se utilicen químicos que muchas veces pueden ser bastante fuertes. Y como los documentos los manipulan muchas personas, no solo se afectan los documentos, sino hasta las mismas personas. Por eso hay que tener mucho